Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Ordóñez y a continuación voy a hacer una explicación del análisis de falla por el fenómeno de Crip. El caso de estudio seleccionado se extrajo de la revista Merals, cuyo título se muestra en la presente imagen. La pieza de análisis correspondió a un tubo reformador de un horno de reformado de vapor en una industria petroquímica, donde la zona de falla se señaló con un recuadro en rojo. Generalmente este tipo de tubos se utilizan a menudo en sistemas como por ejemplo los hornos de reformado de vapor, los cuales son un tipo de máquinas encargadas de la conversión gaseosa de hidrocarburos o de vapor de agua para la producción de hidrógeno en su estado molecular. Podemos ver que las dos secciones en la imagen se denotan pues como la sección A o el tubo A y la sección B o el tubo B, y más adelante se explicará y se mostrará cuál de estas dos fue la que presentó el fallo. Es posible afirmar que esta pieza estuvo sometida a CRIP por cuatro razones. La primera fue por las altas presiones y altas temperaturas que se presentaron de forma constante. La segunda fue por las cargas, los ciclos o esfuerzos que surgieron durante su operación. La tercera fue por el tiempo de exposición a las condiciones que promovieron el CRIP. Y la cuarta fue por la deformación plástica de tipo dúctil que se registró al final, la cual se caracteriza por ser lenta y progresiva. En este caso, ambas secciones tenían un diámetro exterior de 105 milímetros, un espesor de pared de 11 milímetros y una longitud aproximada de 12,5 metros. Tanto el tubo A como el tubo B se fabricaron con una aleación de HP en niobio. El HP corresponde a un acero termorresistente según la norma ASTM A60820, el cual es utilizado en aplicaciones donde las temperaturas son extremadamente altas, por encima de 800 grados Celsius, mediante un proceso de fundición centrífuga, y estos fueron soldados bajo el método de arco de tungsteno. La única diferencia que radicaba era que el tubo B presentaba como elemento de aleación al titanio con un 0,12%, mientras que el primer tubo o el tubo A tenía solamente un 0,006%, mucho más bajo en comparación con el tubo B. Con respecto a los requerimientos, se tuvieron en cuenta cuatro en especial. El primero era que el material que se utilizó para la fabricación de los tubos debía tener una alta resistencia mecánica, debía tener también una resistencia a la corrosión causada por las altas temperaturas, debía tener un coeficiente de dilatación térmica relativamente bajo y debía tener una resistencia a efectos carburizantes. Dado que la aleación de acero termorresistente con niobio cumplía con estos cuatro requerimientos de diseño, se utilizó pues para la fabricación de los tubos. Con respecto al fallo de la pieza, podemos ver una imagen más ampliada de la zona señalada por el recuadro rojo. Luego de 46.000 horas a 1000 grados Celsius, se presentó la presencia de fracturas o sí, de grietas en el tubo A, mientras que en el tubo B no se presentó ningún tipo de falla. Recordemos que el tubo A era el que carecía de titanio, mientras que el tubo B poseía un 0,12% de titanio en su microestructura, por supuesto. Y con respecto pues a la hipótesis de falla, se recolectaron varias imágenes de mapeo de rayos X con respecto al tubo A que muestran la distribución de varios elementos en su composición. Y de acuerdo con estas imágenes se puede ver que hay áreas ricas en níquel, en silicio y en niobio, identificadas pues en el tubo A, y se debe a la presencia de la fase G dado a la ausencia del titanio. El término de la fase G pues hace referencia a un factor catalogado como causante en la disminución de la resistencia a la fluencia de las aleaciones de los materiales que carecen del titanio, como en este caso la aleación con la que se fabricó el tubo A. Estas zonas indicadas pues con flechas en la imagen anterior tienen un bajo contenido en cromo y debido a su menor resistencia y su menor ductilidad en comparación con los carburos de niobio, son zonas muy adecuadas para la iniciación de poros por fluencia. Con respecto a evidencias recolectadas, podemos ver ya imágenes a nivel macro como resultado de las cargas mecánicas y térmicas, dado que esto condujo a daños en la microestructura, como por ejemplo los poros y las grietas. Estas macrogrietas se formaron pues como resultado de la coalescencia de microgrietas formadas en la superficie de las partículas de cromo, y es importante recalcar que la tasa de crecimiento de estas grietas estuvo directamente relacionada con el aumento de la deformación plástica. Aquí podemos ver otras imágenes ya a nivel micro de las fracturas y de los poros que estaban en la estructura. Y todo eso lo podemos relacionar con respecto a la curva CRIP. Recordemos que en la curva CRIP hay tres secciones. En la primera sección podemos ver pues, el componente austenítico, los carburos de niobio, los carburos de cromo y unos puntos negros que corresponden a las microcavidades. Y a medida que va aumentando estos puntos negros, o sea que vamos pasando de fase, tanto de la fase 2 a la fase 3, estos puntos negros se van aumentando y se van convirtiendo de microcavidades a microgrietas.
lo que produce ya una fractura total en el escenario 3 o en el estado 3 de la curva. Todo eso lo podemos relacionar pues con el diseño, los procesos y la estructura con las propiedades. Con respecto al diseño mecánico, podemos ver que la exposición prolongada de los tubos a las condiciones pues, de alta presión y temperatura generaron esfuerzos internos muy notables. Con respecto a los procesos, podemos ver que la presencia del titanio en la composición del tubo B permite una formación de precipitados finos y discontinuos, lo que permitió un aumento de la ductilidad debido a que hubo un paro o una retención del movimiento de las dislocaciones. En la estructura vimos que se produjeron cambios microestructurales, por supuesto, por las microgrietas, incluidos el engrosamiento y la formación de partículas de carburo eutéctico, primario en bloques, y además de la formación de microgrietas a causa de estos poros en los límites de grano. Y finalmente, pues con las propiedades a causa del fenómeno Crib evidenciado y del cambio microestructural que sufrió el material, muchas propiedades mecánicas pues se vieron afectadas, como por ejemplo la tenacidad a la fractura, la ductilidad y la resistencia a altos ciclos de trabajo, en comparación con el tubo B, el cual tuvo un mejor rendimiento y una mayor vida útil, que la cual está establecida o sí, se tenía propuesta para 100.000 horas, mientras que el tubo A falló a los 46.000 horas de trabajo. Esas fueron mis referencias y muchas gracias.